El aire fresco de la mañana acariciaba las mejillas de Aitana mientras observaba desde la ventana de su pequeño apartamento cómo el sol comenzaba a iluminar las famosas casas colgadas de Cuenca. Vivir en esta ciudad histórica tenía su encanto, pero para ella y su madre significaba sobrevivir día a día en un modesto piso del barrio antiguo. Con apenas 15 años, Aitana Fuentes poseía un don que hacía voltear cabezas, una voz que parecía descender directamente del cielo. «Aitana, ¿puedes ayudarme a encontrar mis gafas?», preguntó Claudia desde la cocina, tanteando la superficie de la mesa con sus manos. Aitana suspiró al ver a su madre luchando con tareas tan sencillas. La retinitis pigmentaria de Claudia avanzaba inexorablemente, robándole la visión poco a poco. Los especialistas habían hablado de un tratamiento experimental, pero el costo era prohibitivo para una madre soltera que trabajaba como costurera a domicilio. «Están justo al lado del jarrón, mamá», respondió Aitana acercándose para colocar las gafas en las manos de su madre. «¿Has dormido bien?». «Como siempre, cariño», contestó Claudia con una sonrisa que no logró ocultar su preocupación. «Hoy tengo que entregar 3 vestidos, pero creo que podré terminarlos». Aitana observó las profundas ojeras bajo los ojos de su madre. Sabía que cada puntada era un esfuerzo sobrehumano para ella. Mientras preparaba el desayuno, su mente trabajaba a toda velocidad. No podía seguir viendo a su madre deteriorarse sin hacer nada. «Mamá, hoy saldré un rato después de clases», comentó mientras servía el café. «Quiero pasar por la biblioteca para un trabajo de literatura». La mentira le quemaba la garganta, pero era necesaria. Claudia asintió distraídamente mientras intentaba enhebrar una aguja, tarea que cada día se volvía más imposible. Aitana se acercó y lo hizo por ella, conteniendo las lágrimas. Tras despedirse de su madre con un beso, Aitana tomó su mochila y salió del apartamento. El instituto quedaba a 15 minutos caminando, atravesando el puente de San Pablo, que ofrecía unas vistas impresionantes del desfiladero del Huécar. Pero sus pensamientos estaban lejos del paisaje que tantos turistas venían a admirar. Durante las clases, Aitana garabateaba en su cuaderno ideas para conseguir dinero. Necesitaban al menos 20.000 euros para el tratamiento de su madre, una suma astronómica para ellas. Sus calificaciones, antes excelentes, habían comenzado a resentirse por la preocupación constante. «Fuentes, ¿puede explicarnos la importancia de Lorca en la literatura española?». La voz de su profesora de literatura la sacó de sus cavilaciones. «Fue un poeta y dramaturgo de la generación del 27», respondió atropelladamente, provocando algunas risitas entre sus compañeros. Al terminar las clases, en lugar de dirigirse a la biblioteca como había dicho, Aitana caminó hasta la Plaza Mayor. El corazón le latía con fuerza mientras sacaba de su mochila un pequeño altavoz portátil que había comprado de segunda mano. Lo conectó a su teléfono y respiró hondo. «Vamos, Aitana, puedes hacerlo», se dijo a sí misma. Pulsó el botón de reproducción y las primeras notas de un acompañamiento instrumental llenaron el aire. Su voz, tímida al principio, fue ganando fuerza con cada nota. Era una versión de A tu vera, una copla tradicional que su madre le había enseñado desde pequeña. Los pocos turistas que paseaban por la plaza se detuvieron, sorprendidos por aquella voz cristalina que parecía imposible que saliera de una chica tan joven. Cuando terminó la canción, un pequeño grupo se había congregado a su alrededor. Algunos aplaudieron y dejaron monedas en la pequeña gorra que había colocado frente a ella. La sensación de satisfacción al contar 8 euros después de 3 canciones le dio el valor para continuar. Sin embargo, su alegría duró poco. Un guardia municipal se acercó con gesto severo. «Señorita, no se puede actuar aquí sin permiso municipal. Tendrá que marcharse o tendré que multarla». Aitana recogió rápidamente sus cosas, avergonzada por las miradas de los transeúntes. Su primer intento había terminado en humillación, pero estaba lejos de rendirse. Durante las siguientes semanas, Aitana buscó diferentes ubicaciones para cantar. Tras varios intentos frustrados y advertencias de guardias, descubrió un lugar perfecto. Una pequeña explanada junto al río Júcar, algo apartada del centro turístico, pero con suficiente tránsito de visitantes y locales
que buscaban un paseo tranquilo. Allí, con el rumor del agua como acompañamiento natural, su voz florecía libre. Poco a poco, algunos habitantes de Cuenca comenzaron a reconocerla y acudían expresamente para escucharla. El ruiseñor del Júcar, la llamaban algunos, un apodo que la hacía sonreír. Una tarde de viernes, mientras interpretaba La Flor de la Canela, notó a un hombre de unos 40 años que la observaba con atención. Vestía elegantemente y, a diferencia de otros espectadores, parecía analizar cada nota, cada gesto. Cuando Aitana terminó su pequeño concierto improvisado, el hombre se acercó mientras ella recogía los 23 euros que había ganado. «Tienes una voz extraordinaria», dijo con un tono que denotaba conocimiento musical. «Un diamante en bruto que necesita ser pulido». Aitana lo miró con recelo. Habían sido muchas las promesas vacías de cazatalentos y supuestos representantes. «Gracias, pero solo canto por diversión», respondió secamente, guardando el dinero en su bolsillo. «Me llamo Mateo Rivero», continuó él, tendiéndole una tarjeta. «Soy el propietario del Insight, un local de música en vivo en la parte baja de la ciudad». Aitana tomó la tarjeta con curiosidad. Había oído hablar del Insight, un bar sofisticado que ofrecía actuaciones en directo y que se había convertido en un punto de encuentro cultural en Cuenca. «Estoy buscando una nueva voz para las noches de los jueves, viernes y sábados», explicó Mateo. «La paga es buena, 500 euros por semana. Pero necesito saber una cosa. ¿Qué edad tienes?» Aitana dudó un instante antes de responder. Si decía la verdad, perdería la oportunidad. 19, mintió sosteniendo la mirada. Mateo sonrió de manera enigmática, como si hubiera detectado la mentira, pero decidiera seguir el juego. «Te espero mañana a las 5 para una audición formal. Trae 3 canciones preparadas», dijo antes de darse la vuelta. «Y Aitana, no voy a pedirte documentación, pero ambos sabemos que no tienes 19 años. Aún así, tu talento merece una oportunidad». El corazón de Aitana dio un vuelco. ¿Cómo sabía su nombre? Nunca lo había mencionado durante sus actuaciones callejeras. Observó al hombre alejarse mientras su mente calculaba 500 euros semanales. En menos de 2 meses podría pagar el tratamiento de su madre. Esa noche, mientras preparaba la cena, Aitana no podía dejar de pensar en la oferta. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, pero ¿cómo explicaría a su madre que cantaba en un bar por las noches? «Has estado muy callada, cariño», comentó Claudia mientras cenaban. «¿Ha pasado algo en el instituto?» Aitana dudó un momento antes de responder. «Mamá, ¿recuerdas que siempre dices que tengo una voz bonita? Estaba pensando en presentarme a algún concurso amateur o algo así». Claudia sonrió con ternura y estiró su mano para encontrar la de su hija. «Tienes la voz más hermosa que he escuchado jamás. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad y soñaba con ser cantante». «¿Tú querías ser cantante?», preguntó Aitana sorprendida. Su madre nunca había mencionado ese sueño. «Era mi mayor ilusión», confesó Claudia con nostalgia. «Pero entonces conocí a tu padre y luego llegaste tú, y mis prioridades cambiaron». Aitana sintió una punzada de dolor. Su padre era un tema tabú en casa. Todo lo que sabía era que había desaparecido antes de que ella naciera, y Claudia nunca quería hablar de él. «¿Alguna vez te arrepentiste? De renunciar a tu sueño, quiero decir». Claudia negó con la cabeza. «Nunca. Tú eres mi mayor logro, Aitana, pero me alegra que hayas heredado mi amor por la música. Si quieres presentarte a concursos, tienes todo mi apoyo». Esa noche, Aitana tomó su decisión. Acudiría a la audición, y si conseguía el trabajo, encontraría la manera de ocultárselo a su madre. No era solo por el dinero, aunque esa era la motivación principal. También era por esa chispa de emoción que había sentido al cantar frente a un público, por pequeño que fuera. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Al día siguiente, después de clases, Aitana se dirigió al Insight con el corazón latiéndole con fuerza. El local estaba en una calle estrecha cerca del río, en un edificio antiguo con fachada de piedra. Al entrar, quedó impresionada por la elegancia del lugar: paredes de piedra vista, iluminación tenue y un pequeño escenario al fondo con un piano de cola.
Mateo la esperaba junto a una mujer de unos 30 años que se presentó como Nerea Palacios, su asistente y encargada del local. «Muéstranos lo que sabes hacer», dijo Mateo simplemente, señalando el escenario. Aitana subió con piernas temblorosas. Había preparado 3 canciones de estilos diferentes, una balada, una pieza con influencia flamenca y una versión acústica de un éxito pop reciente. Con cada nota que cantaba, sentía cómo su nerviosismo inicial se transformaba en confianza. Su voz llenaba el espacio vacío con una presencia que parecía imposible para alguien de su complexión menuda. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Mateo y Nerea intercambiaron una mirada antes de que él hablara. «El puesto es tuyo», dijo con firmeza, «pero hay un par de condiciones». Aitana contuvo la respiración, esperando. «Primero necesitarás un nombre artístico. Segundo, usarás un antifaz durante tus actuaciones». «¿Un antifaz?», preguntó confundida. «Créeme, es por tu protección», explicó Mateo. «Y tercero, nadie debe saber tu verdadera edad. Si alguien pregunta, tienes 22 años y estudias en la universidad». Aitana asintió lentamente, procesando las condiciones. «Una cosa más», añadió Mateo con un tono más suave. «He notado que tu motivación para conseguir dinero parece urgente. ¿Puedo preguntar por qué?». La pregunta tomó a Aitana por sorpresa. Por un instante consideró mentir, pero algo en la mirada de Mateo le inspiró confianza. «Mi madre está perdiendo la visión», explicó con la voz quebrada. «Hay un tratamiento, pero cuesta más de lo que podemos permitirnos». Mateo y Nerea intercambiaron otra mirada, esta vez cargada de significado. «¿Qué tipo de tratamiento?», preguntó Nerea. «Una microcirugía experimental. El doctor dijo que podría detener el avance de su enfermedad, pero no está cubierta por la seguridad social». Mateo pareció pensativo durante unos segundos antes de hablar. «Mi tío es Adrián Rivero, jefe de oftalmología en la Clínica Visión Clara de Madrid, especialista en microcirugía ocular». Aitana lo miró con incredulidad. «¿Puedo hablar con él sobre el caso de tu madre?», continuó Mateo. «No puedo prometerte nada, pero quizás pueda ayudar». Los ojos de Aitana se llenaron de lágrimas. «¿Harías eso por nosotras? Ni siquiera nos conoces. Digamos que reconozco el talento y me gusta ayudar cuando puedo», respondió con una sonrisa enigmática. «Mientras tanto, comienzas el jueves. Ensayarás con los músicos mañana y pasado. Nerea te ayudará con el repertorio». Cuando Aitana salió del Insight, sentía como si flotara. No solo había conseguido un trabajo bien remunerado, sino que existía la posibilidad real de que su madre recibiera el tratamiento que necesitaba. Por primera vez en meses, la esperanza brillaba en su horizonte. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, una mujer observaba su salida desde la terraza de un café al otro lado de la calle. Irene Segovia, la cantante a la que Aitana iba a reemplazar, apretaba su taza con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. A su lado su madre, Pilar Moreno, la observaba con preocupación. «¿Esa es mi sustituta?», murmuró Irene con amargura. «Es apenas una niña. Al menos ahora sabes por quién te han dejado de lado», respondió Pilar, estudiando a Aitana con ojos calculadores. Mateo siempre tuvo debilidad por las caras nuevas. Lo que ninguna de las dos mujeres podía imaginar era que sus caminos y el de Aitana se entrelazarían de maneras que cambiarían sus vidas para siempre. El primer día de Aitana en el Insight fue un torbellino de emociones. Nerea la había ayudado a elegir un vestuario adecuado y un antifaz veneciano en tonos dorados que ocultaba la mitad superior de su rostro, dejando visible solo su boca. El Ruiseñor la habían bautizado, un nombre que conectaba con el apodo que ya le habían dado algunos en sus actuaciones callejeras. El local se llenó esa noche, muchos atraídos por la curiosidad de ver a la nueva cantante. Cuando Aitana subió al escenario, sintió que las piernas le fallaban, pero bastó que sonaran las primeras notas para que su voz encontrara su camino. A medida que avanzaba la noche, su confianza crecía. El público respondía con entusiasmo, cautivado por esa voz que parecía pertenecer a alguien con mucha más edad y experiencia. Para cuando terminó su última canción, los aplausos eran ensordecedores. Mateo, desde la barra, asintió con aprobación. Mientras tanto,
Claudia esperaba en casa creyendo que su hija estaba en un taller de teatro que se alargaba hasta tarde. La mentira pesaba sobre Aitana, pero se consolaba pensando en el bien mayor que estaba haciendo. Durante las semanas siguientes, el ruiseñor se convirtió en la sensación del Inside. Cada noche el local se llenaba más, y Mateo no cabía en sí de gozo viendo crecer su negocio. Una tarde, Mateo llamó a Aitana a su oficina antes de la actuación. «Tengo buenas noticias», dijo con una sonrisa. «Mi tío ha aceptado ver a tu madre. Está interesado en su caso». Aitana sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿De verdad? Es maravilloso». Pero su entusiasmo se apagó. «¿Cómo le explico esto a mi madre? No sabe que trabajo aquí». «No te preocupes», intervino Nerea, que acababa de entrar en la oficina. «Hemos pensado en eso. Le diremos que has participado en un concurso de jóvenes talentos que patrocinamos y que como ganadora, tu madre tiene acceso a este tratamiento». El plan parecía perfecto, pero Aitana no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad por seguir construyendo una red de mentiras. Al día siguiente, Mateo y Nerea visitaron a Claudia en su apartamento, presentándose como representantes de la Fundación Rivero para jóvenes talentos. Explicaron que Aitana había sido seleccionada por su excepcional voz y que, como parte del premio, ofrecían tratamiento médico a un familiar directo. Claudia, abrumada por la noticia, no podía contener las lágrimas. «No sé cómo agradecérselo», dijo tomando las manos de Mateo. «Mi hija siempre ha tenido un don especial, pero nunca imaginé que pudiera cambiar nuestras vidas de esta manera». «Su hija tiene un talento excepcional», respondió Mateo con sinceridad. «El tratamiento comenzaría la próxima semana en Madrid. Desafortunadamente, requerirá que usted permanezca ingresada durante al menos un mes». «¿Un mes?», Claudia pareció preocupada. «No puedo dejar a Aitana sola tanto tiempo». «Mamá, puedo cuidarme», intervino Aitana. «Tengo casi 16 años y los vecinos pueden echarme un ojo. Lo importante es que recibas ese tratamiento». Tras mucha deliberación, Claudia aceptó. Los preparativos se realizaron con rapidez, y una semana después, Aitana se despedía de su madre en la estación de autobuses. Una ambulancia la esperaría en Madrid para llevarla directamente a la clínica. «Cuídate mucho, cariño», dijo Claudia abrazándola con fuerza. «Prometo volver con mejor vista para ver lo hermosa que eres cuando cantas». Aitana tuvo que contener las lágrimas. «Te quiero, mamá. Todo saldrá bien». Ver partir el autobús fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Aitana. Por un lado, sentía una inmensa alegría porque su madre por fin recibiría ayuda. Por otro, la soledad y la culpa por sus mentiras la abrumaban. Esa noche, cantó en el Inside con más emoción que nunca, canalizando todos sus sentimientos a través de su voz. El público estaba hipnotizado, y al terminar, un hombre se acercó a Mateo. «¿Quién es ella?», preguntó, claramente impresionado. «Tiene un talento extraordinario. Se hace llamar el Ruiseñor», respondió Mateo con orgullo. «Y sí, es única». El hombre le entregó una tarjeta. «Soy productor musical. Me gustaría hablar con ella sobre posibles proyectos». Mateo tomó la tarjeta con una sonrisa educada, pero no tenía intención de pasársela a Aitana. Sabía que si ella comenzaba a recibir ofertas profesionales, surgirían complicaciones debido a su edad. Lo que nadie en el local podía imaginar era que en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, en una cabaña aislada en las montañas cercanas a Cuenca, un hombre de mediana edad observaba la luna mientras tocaba suavemente una melodía en su guitarra. Damián Velasco, reconocido médico que había abandonado su práctica en la ciudad para refugiarse en la soledad de la naturaleza, desconocía que el destino estaba a punto de entrelazar su camino con el de Aitana de la manera más inesperada. Los días se convirtieron en semanas para Aitana. Durante el día asistía al instituto, luchando por mantener sus calificaciones a flote, y por las noches se transformaba en el Ruiseñor, la misteriosa cantante enmascarada que hacía vibrar al público del Inside. Las llamadas diarias con su madre la reconfortaban. El tratamiento parecía estar progresando bien, aunque los médicos insistían en que Claudia debía permanecer más tiempo en observación.
El doctor Rivero dice que estoy respondiendo mejor de lo esperado, le contaba Claudia con entusiasmo. Es un hombre extraordinario, Aitana, tan dedicado y amable. Me alegro mucho, mamá, respondía ella, feliz de escuchar a su madre tan animada. Aquí todo va bien, no te preocupes por mí. Pero no todo iba bien. Irene Segovia, la antigua cantante del Insight, había comenzado una campaña de rumores malintencionados sobre el ruiseñor. Insinuaba que bajo el antifaz se escondía alguien que tenía mucho que ocultar, quizás incluso una criminal. Una noche, tras su actuación, Aitana se encontró cara a cara con Irene en el camerino. «Así que tú eres la niñata que me robó el puesto», dijo Irene con veneno en la voz. «¿Cuántos años tienes realmente? ¿15? ¿16?» Aitana, aún con el antifaz puesto, intentó mantener la compostura. «No sé de qué hablas. Tengo 22 años y no he robado nada a nadie». Irene soltó una carcajada cruel. «Por favor, se nota a kilómetros que eres una cría. ¿Sabe Mateo que está contratando a una menor? O quizás lo sabe y eso es exactamente lo que le interesa». Aitana sintió que la sangre le hervía ante la insinuación. «Sal de aquí ahora mismo o llamaré a seguridad», dijo con toda la firmeza que pudo reunir. «Esto no ha terminado, niñita», amenazó Irene antes de salir. «Pronto todos sabrán quién eres realmente». El encuentro dejó a Aitana temblando. Si Irene cumplía su amenaza y revelaba su edad, todo se vendría abajo. Su trabajo, el tratamiento de su madre, todo. Esa misma noche, mientras Aitana caminaba hacia su apartamento, sintió que alguien la seguía. Aceleró el paso, pero antes de que pudiera reaccionar, dos figuras emergieron de las sombras. Una de ellas era Pilar, la madre de Irene, y la otra, un hombre corpulento que nunca había visto. «Así que tú eres la famosa Ruiseñor», dijo Pilar con una sonrisa malévola. «Mi hija tenía razón. No eres más que una niña jugando a ser adulta». Aitana intentó pasar de largo, pero el hombre le bloqueó el camino. «Solo queremos hablar contigo», continuó Pilar. «Tenemos una propuesta que podría interesarte». «No me interesa nada que venga de ustedes», respondió Aitana buscando con la mirada a alguien que pudiera ayudarla, pero la calle estaba desierta. «Oh, creo que sí te interesará», insistió Pilar. «Verás, sabemos sobre tu madre y su tratamiento. Sería una pena que tuviera que interrumpirse por un escándalo sobre una menor cantando ilegalmente en un bar, ¿no crees?» El corazón de Aitana se detuvo. ¿Cómo sabían sobre su madre? «¿Qué quieren?», preguntó con voz temblorosa. «Simple. Deja el Insight. Dile a Mateo que has decidido irte. Mi hija recuperará su lugar y todos felices. Y si no lo hago, si no lo haces, mañana mismo la policía y los servicios sociales sabrán que una menor trabaja en un bar hasta altas horas de la noche. ¿Imaginas el escándalo? Mateo podría ir a prisión y tú, bueno, quién sabe lo que pasaría contigo». Aitana sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía dejar el trabajo, no cuando el tratamiento de su madre dependía del dinero que ganaba y de la conexión con el doctor Rivero. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Tienes hasta mañana», sentenció Pilar. «Y para asegurarnos de que lo piensas bien, mi amigo te acompañará a dar un paseo». Antes de que Aitana pudiera reaccionar, el hombre la sujetó por el brazo y la arrastró hacia un coche estacionado cerca. Lo último que vio fue la sonrisa triunfal de Pilar antes de que la forzaran a entrar en el vehículo. El coche se alejó de la ciudad, adentrándose en las carreteras sinuosas que llevaban a las montañas. Aitana, aterrorizada, intentaba memorizar el camino, pero la oscuridad y su propio miedo se lo impedían. Finalmente, el vehículo se detuvo en un claro del bosque. El hombre le ordenó bajar. «Aquí te quedas, princesita», dijo con burla. «Si tienes suerte, alguien te encontrará antes del amanecer. Si no, bueno, las noches en la montaña son frías». Con un empujón, la dejó en medio del claro y regresó al coche. Aitana vio con desesperación cómo las luces del vehículo desaparecían entre los árboles, dejándola sola en la oscuridad absoluta. El pánico la invadió. Estaba perdida en medio del bosque, de noche, sin teléfono ni forma de orientarse. Gritar sería inútil. No había nadie en kilómetros a la redonda. Las lágrimas corrían por su rostro
mientras intentaba decidir qué hacer. Comenzó a caminar en la dirección que creía que llevaba a la carretera, pero pronto se dio cuenta de que solo se estaba adentrando más en el bosque. El frío de la noche calaba sus huesos y el miedo paralizaba su mente. Después de lo que pareció una eternidad, Aitana vislumbró una luz entre los árboles. Con renovada esperanza, se dirigió hacia ella, tropezando con raíces y piedras en su camino. La luz provenía de una cabaña de madera. Con el corazón latiéndole con fuerza, Aitana se acercó y llamó a la puerta con manos temblorosas. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera, revelando a un hombre de unos 40 y tantos años, con barba incipiente y expresión sorprendida. «¿Qué?», comenzó a decir, pero al ver el estado de Aitana, su rostro se transformó en preocupación. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí sola a estas horas?» Me he perdido», logró decir Aitana entre sollozos. ¿Podría ayudarme a volver a la ciudad?» El hombre la observó durante un momento, como evaluando la situación. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Es peligroso estar en el bosque de noche. Mañana a primera hora te llevaré de vuelta». Aitana dudó un instante. ¿Sería seguro entrar en la cabaña de un desconocido? Pero el frío y el miedo pudieron más, y cruzó el umbral. El interior de la cabaña era acogedor, con una chimenea encendida que proporcionaba calor y luz. Las paredes estaban cubiertas de libros y había instrumentos musicales cuidadosamente colocados en un rincón. «Soy Damián», se presentó el hombre mientras le ofrecía una manta. «Damián Velasco». «Aitana», respondió ella, envolviéndose en la manta con gratitud. «Aitana Fuentes». Si hubiera estado menos asustada, habría notado cómo Damián se quedaba paralizado al escuchar su apellido, pero estaba demasiado ocupada intentando entrar en calor. «¿Cómo has acabado perdida en el bosque?», preguntó Damián mientras preparaba un té en la pequeña cocina. Aitana no sabía qué responder, no podía contarle la verdad a un desconocido. «Estaba dando un paseo y me desorienté», mintió, evitando su mirada. Damián le entregó una taza de té humeante. «A las 2 de la madrugada, a kilómetros de la ciudad, sin chaqueta ni teléfono», dijo con escepticismo. «No tienes que contarme si no quieres, pero si estás en problemas». «No, no es eso», se apresuró a decir Aitana. «Solo fue un error». Damián no insistió, pero era evidente que no le creía. Se sentó frente a ella, observándola con ojos que parecían ver más allá de sus palabras. «¿Vives en Cuenca?», preguntó después de un silencio. Aitana asintió. «Con mi madre», añadió sin pensar. «¿Y no estará preocupada por ti?». La pregunta hizo que Aitana recordara su situación. Su madre estaba en Madrid, creyendo que todo iba bien, mientras ella estaba atrapada en medio del bosque, amenazada por Pilar e Irene, a punto de perder todo por lo que había luchado. No pudo contenerse más y rompió a llorar. Entre sollozos, la historia comenzó a salir. Su madre perdiendo la vista, su trabajo secreto en el Insight, las amenazas de Irene y su madre, cómo la habían abandonado en el bosque para asustarla. Damián la escuchó sin interrumpir, su rostro transformándose desde la sorpresa inicial hasta la indignación. «Es imperdonable lo que te han hecho», dijo cuando Aitana terminó su relato. «Deberíamos denunciarlo a la policía». «No», exclamó ella alarmada. «Si lo hago descubrirán que trabajo siendo menor de edad. Perderé el empleo y mi madre el tratamiento». Damián pareció reflexionar. «Tu madre, dijiste que tiene retinitis pigmentaria y está recibiendo tratamiento con un microcirujano en Madrid, ¿correcto?». Aitana asintió, sorprendida por su interés en ese detalle. ¿Por casualidad el médico es Adrián Rivero? «Sí, ¿lo conoce?». Damián sonrió levemente. «El mundo es un pañuelo. Adrián y yo estudiamos juntos. Fuimos compañeros de residencia hace muchos años». Por primera vez en horas, Aitana sintió un rayo de esperanza. Entonces, ¿podría hablar con él? ¿Explicarle la situación? «Haré algo mejor», respondió Damián. «Mañana te llevaré de vuelta a la ciudad y hablaré directamente con Mateo Rivero, el sobrino de Adrián. Si es como su tío, entenderá la situación y encontraremos una solución que no implique que pierdas tu trabajo ni que tu madre interrumpa su tratamiento».
Aitana no sabía qué decir. Este desconocido que la había acogido en mitad de la noche estaba dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. «Gracias», logró decir finalmente. «No sé cómo agradecérselo». «No hay nada que agradecer», respondió Damián con una sonrisa amable. «Deberías descansar. Puedes usar mi habitación, yo dormiré aquí en el sofá». Mientras se acomodaba en la cama prestada, Aitana pensó en lo extraño que era todo. Horas antes estaba aterrorizada, perdida en el bosque, y ahora había encontrado un aliado inesperado. No sabía por qué, pero sentía que podía confiar en Damián Velasco. Había algo en él, en su mirada, que le resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Lo que Aitana no podía imaginar era que ese encuentro aparentemente fortuito era en realidad un giro del destino que revelaría secretos guardados durante 15 años y cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Aitana se despertó confundida, sin reconocer dónde estaba. Los recuerdos de la noche anterior volvieron a su mente como un torrente. Las amenazas de Pilar e Irene, el abandono en el bosque, la cabaña de Damián. Se incorporó rápidamente, preguntándose qué hora sería. La habitación estaba iluminada por la luz del sol que entraba a través de una ventana. Era sencilla, pero acogedora, con estanterías llenas de libros de medicina y fotografías en las paredes. Una de ellas llamó su atención. Un Damián mucho más joven, sonriente, junto a una mujer de rostro dulce y cabello oscuro como el suyo. Había algo en esa mujer que le resultaba extrañamente familiar. El aroma a café recién hecho la atrajo hacia la puerta. Al salir encontró a Damián en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días», saludó él al verla. «Espero que hayas podido descansar». «Sí, gracias», respondió Aitana, aún algo aturdida. «¿Qué hora es?» «Casi las 9. He preparado café y tostadas. Debes tener hambre». Aitana asintió, dándose cuenta de que realmente estaba hambrienta. Se sentó a la mesa mientras Damián servía el desayuno. «He estado pensando en tu situación», dijo él mientras comían. «Creo que lo mejor será hablar directamente con Mateo Rivero. Si está dispuesto a contratar a una menor, debe estar preparado para afrontar las consecuencias y protegerte». «¿Cree que me despedirá?», preguntó Aitana con preocupación. «No, si valora tu talento tanto como dices. Además, tiene obligación moral de ayudarte después de lo que ha pasado, considerando que fue en el camino de regreso de su local cuando te atacaron». La conversación fue interrumpida por el sonido de un teléfono. Damián se disculpó y fue a atender la llamada. Aitana pudo escuchar fragmentos de la conversación. Algo sobre un paciente, una consulta urgente, un diagnóstico. Cuando regresó, su expresión era seria. «Tengo que ir al hospital en Cuenca. Es una emergencia», explicó. «Te llevaré de camino». Durante el trayecto en coche, Aitana observó el paisaje montañoso. A la luz del día, el bosque que la noche anterior le había parecido aterrador, ahora se mostraba hermoso y tranquilo. «¿Por qué vive tan alejado?», se atrevió a preguntar. «Parece un lugar muy solitario». Damián guardó silencio por un momento antes de responder. «Hace 15 años perdí a alguien muy importante para mí», dijo finalmente, con la mirada fija en la carretera. «Desapareció de mi vida sin explicación. Después de buscarla durante años sin éxito, decidí que necesitaba alejarme del ruido de la ciudad, de los recuerdos». Aitana sintió una extraña conexión con su historia. ¿Era su esposa?», preguntó con timidez. «No llegamos a casarnos, aunque ese era el plan», respondió con una sonrisa melancólica. «Se llamaba Claudia». Aitana sintió que el corazón le daba un vuelco. Claudia no era un nombre tampoco común, pero aún así la coincidencia la inquietó. «Lo siento mucho», dijo sin saber qué más añadir. «La vida sigue», respondió Damián con resignación. «Ahora trabajo en el hospital algunos días y paso el resto del tiempo en la cabaña, leyendo, tocando música, disfrutando de la naturaleza. Es una vida tranquila». Cuando llegaron a la ciudad, Damián la dejó cerca del Insight. «Hablaré con Mateo esta tarde», prometió. «Mientras tanto, ten cuidado y evita a esas mujeres». Aitana asintió agradecida y se despidió. Al ver alejarse el coche, sintió una extraña mezcla de alivio y confusión. Había algo en Damián Velasco que la intrigaba profundamente.
El Insight estaba cerrado a esa hora, por lo que Aitana se dirigió a su apartamento. Necesitaba ducharse y cambiarse de ropa antes de ir al instituto. Al llegar, se sorprendió al encontrar a Nerea esperándola en la puerta. «¡Aitana!», exclamó al verla. «¿Dónde has estado? Estábamos preocupadísimos. Mateo ha pasado la noche buscándote». La joven no sabía si contarle toda la verdad. Decidió ser cautelosa. «Tuve un problema anoche al volver a casa», explicó vagamente. «Pero estoy bien». «¿Un problema?». Nerea la miró con incredulidad. «Desapareciste. Mateo fue a buscarte a tu apartamento cuando no respondías al teléfono, y al ver que no habías llegado a casa, casi llama a la policía». «No podía hacer eso», dijo Aitana alarmada. «Descubrirían que trabajo siendo menor. Precisamente por eso no lo hizo. Pero ha estado toda la noche recorriendo la ciudad. Debes llamarle inmediatamente». Aitana asintió, sintiéndose culpable por la preocupación que había causado. Mientras subían al apartamento, decidió que lo mejor sería contarle toda la verdad a Mateo y Nerea. Necesitaba aliados en esta situación. Una vez dentro, Aitana se duchó rápidamente mientras Nerea preparaba un té. Cuando salió, encontró no solo a Nerea, sino también a Mateo, que había llegado apresuradamente al recibir la llamada de su asistente. «¿Se puede saber qué pasó anoche?», preguntó Mateo, visiblemente preocupado y algo enfadado. «Pensé que te había ocurrido algo grave». Aitana tomó aire y comenzó a relatar lo sucedido. El encuentro con Irene en el camerino, las amenazas de Pilar, cómo la habían abandonado en el bosque y su rescate por parte de Damián Velasco. A medida que avanzaba en su relato, los rostros de Mateo y Nerea mostraban una mezcla de incredulidad e indignación. «Es imperdonable», dijo Mateo cuando terminó. «Irene siempre fue problemática, pero esto es un delito. Deberíamos denunciarlas». «No podemos», intervino Nerea. «Implicaría reconocer que Aitana trabaja para nosotros». «Hay algo más», añadió Aitana. «El hombre que me encontró, Damián Velasco, dice conocer a su tío. Fueron compañeros de residencia». Mateo pareció sorprendido. «¿Damián Velasco?». «Sí, mi tío ha hablado de él. Era un médico brillante que abandonó su carrera en Madrid hace años. No sabía que vivía cerca de Cuenca. Dijo que vendría a hablar contigo esta tarde». Mateo asintió pensativo. «Bien, lo esperaré. Mientras tanto, no irás al instituto hoy. Necesitas descansar. Y por supuesto no actuarás esta noche. Cancelaré el espectáculo». Aitana iba a protestar, pero Nerea la interrumpió con un gesto. «No es negociable, Aitana. Has pasado por una experiencia traumática. Necesitas recuperarte». Finalmente, Aitana aceptó a regañadientes. Cuando Mateo y Nerea se marcharon, prometiéndole que encontrarían una solución, se dejó caer en el sofá, exhausta física y emocionalmente. Estaba a punto de quedarse dormida cuando sonó el teléfono. Era su madre. «Cariño». La voz de Claudia sonaba más animada que nunca. «Tengo noticias maravillosas. El doctor Rivero dice que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. Puedo ver sombras y luces con más claridad». Aitana sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. «Es fantástico, mamá», respondió, intentando que su voz no revelara su estado emocional. «¿Cuándo podrás volver?». «Esa es la parte complicada», dijo Claudia con un suspiro. «El doctor quiere mantenerme en observación al menos 2 semanas más. ¿Estarás bien sola tanto tiempo?». «Por supuesto, no te preocupes por mí. Lo importante es tu recuperación». Tras hablar unos minutos más, se despidieron. Aitana se quedó mirando el teléfono, pensando en lo irónico de la situación. Mientras ella había estado temiendo por su futuro en el bosque, su madre recibía las primeras buenas noticias en años. Pasó el resto del día en un duermevela inquieto, despertándose sobresaltada con pesadillas sobre el bosque y figuras amenazantes. A media tarde, el timbre de la puerta la sacó de otro mal sueño. Al abrir, se encontró con Damián. «He venido a ver cómo estabas», explicó. «Y también porque acabo de hablar con Mateo Rivero». Aitana lo invitó a entrar, curiosa por saber qué habían decidido. «Mateo me ha contado toda la historia, incluida la parte del tratamiento de tu madre», dijo Damián mientras se sentaba. «He hablado también con Adrián.
El tratamiento de tu madre está progresando extraordinariamente bien, pero necesitará quedarse más tiempo en Madrid. Lo sé, acabo de hablar con ella, respondió Aitana. ¿Qué pasará con el Insight? ¿Con Irene y su madre? Mateo ha decidido presentar una denuncia contra ellas, pero sin mencionarte a ti. Dirá que amenazaron a su negocio e intentaron extorsionarlo. Tiene testigos del comportamiento de Irene en el local, y eso será suficiente. Aitana sintió un inmenso alivio. ¿Y yo? ¿Podré seguir cantando? Es complicado, reconoció Damián. Legalmente, no deberías estar trabajando allí. Pero Mateo valora mucho tu talento y entiende tu situación. Ha propuesto una solución temporal. Seguirás actuando con el antifaz, pero solo los fines de semana y nunca después de las 11. Además, siempre estarás acompañada por alguien de confianza en tus trayectos. No era ideal, pero era mejor que perder el trabajo por completo. Gracias por su ayuda, dijo Aitana sinceramente. No sé qué habría hecho sin usted. Damián sonrió con calidez. No ha sido nada. Me alegra haber podido ayudar. Se produjo un silencio cómodo entre ellos. Aitana sentía que había algo más que Damián quería decir. Tu madre, comenzó finalmente. Dijiste que se llama Claudia, ¿verdad? Aitana asintió. Claudia Fuentes. Damián pareció meditar sobre ese nombre. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo después de un momento. ¿Conoces a tu padre? La pregunta tomó a Aitana por sorpresa. No, respondió con sinceridad. Mi madre nunca habla de él. Solo sé que desapareció antes de que yo naciera. Damián asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Tienes alguna foto de tu madre?, preguntó con voz que intentaba parecer casual. Aitana, intrigada por su interés, tomó un portarretratos de la estantería y se lo entregó. Era una foto de ella y su madre tomada el verano anterior, antes de que la visión de Claudia empeorara significativamente. Damián observó la fotografía durante lo que pareció una eternidad. Su rostro pasó de la curiosidad a la sorpresa y luego a una emoción tan profunda que Aitana no supo identificar. ¿Ocurre algo?, preguntó, preocupada por su reacción. Damián levantó la mirada y Aitana vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Aitana, dijo con voz trémula, creo que conozco a tu madre. De hecho, estoy casi seguro de que la mujer que perdí hace 15 años, la mujer que he estado buscando todos estos años, es tu madre. El mundo pareció detenerse para Aitana. Las palabras de Damián resonaban en su cabeza mientras intentaba procesar su significado. Está diciendo que usted podría ser tu padre, completó Damián, su voz apenas un susurro. Sí, creo que existe esa posibilidad. Aitana se quedó paralizada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse. La posibilidad de que el hombre frente a ella, el desconocido que la había rescatado en el bosque, fuera su padre, era demasiado para asimilar. Pero, ¿cómo puede estar seguro?, logró preguntar finalmente. No puedo estarlo completamente, respondió Damián con cautela. Pero las coincidencias son demasiadas. La Claudia que yo conocí desapareció hace 15 años, justo cuando estábamos planeando casarnos. Nunca entendí por qué se marchó sin explicación. Y tú tienes 15 años, casi 16. Además, hay algo en ti, en tus gestos, en tu mirada. Damián se detuvo, abrumado por la emoción. Sacó su cartera y extrajo una fotografía desgastada. Se la entregó a Aitana con manos temblorosas. Esta es la última foto que nos tomamos juntos. Aitana observó la imagen. Un Damián más joven abrazaba a una mujer que, sin lugar a dudas, era su madre. Se veían radiantes, enamorados. La fecha en la esquina de la fotografía indicaba que había sido tomada 16 años atrás. «Es ella», susurró Aitana, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «Es mi madre». El silencio que siguió estaba cargado de emociones contenidas. Finalmente, fue Aitana quien lo rompió. Pero si la amaba tanto, ¿por qué nunca nos buscó? ¿Por qué nos dejó solas? «Nunca las dejé», respondió Damián con vehemencia. «Tu madre desapareció sin dejar rastro. Contraté detectives, recorrí hospitales, busqué durante años. Finalmente, cuando perdí toda esperanza,
Me retiré a esa cabaña. Si hubiera sabido que tenía una hija. Los ojos de Damián se llenaron de lágrimas. Aitana sintió una mezcla confusa de emociones, resentimiento, incredulidad, pero también una extraña sensación de completitud, como si una pieza que siempre había faltado en su vida finalmente encajara. Mi madre nunca habla de mi padre, dijo en voz baja. Solo me dijo que se había marchado antes de que yo naciera. Siempre asumí que nos había abandonado. Jamás habría hecho algo así, afirmó Damián. Amaba a tu madre más que a nada en el mundo. Y si hubiera sabido de tu existencia. Se produjo otro silencio mientras ambos intentaban procesar la situación. Aitana se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para pensar. Necesito hablar con mi madre, dijo finalmente. Necesito saber la verdad. Damián asintió. Lo entiendo, pero ella está en Madrid recuperándose. Quizás deberíamos esperar a que... No, interrumpió Aitana con firmeza. Han pasado 15 años. No puedo esperar ni un día más. Tengo que ir a Madrid. Te llevaré, ofreció Damián sin dudar. Mañana mismo, si quieres. Aitana lo miró sorprendida por su determinación. A pesar de sus dudas, sentía una inexplicable confianza en él. De acuerdo, aceptó. Mañana iremos a Madrid. Esa noche, Aitana no pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez lo sucedido en las últimas 24 horas. Las amenazas, el abandono en el bosque, el encuentro con Damián y ahora esta revelación que podía cambiar su vida para siempre. ¿Era posible que todo hubiera sido un terrible malentendido? ¿Que el hombre al que siempre había imaginado como un padre ausente e irresponsable fuera en realidad alguien que nunca supo de su existencia? Por la mañana, Mateo la llamó para asegurarse de que estaba bien y para informarle que Irene y su madre habían sido advertidas severamente por la policía. Aitana le contó sobre su viaje a Madrid con Damián sin entrar en detalles sobre el verdadero motivo. A mediodía, Damián pasó a recogerla en su coche. El viaje a Madrid, de unas 2 horas, transcurrió en un silencio cargado de expectación. Ocasionalmente, Damián le hacía preguntas sobre su vida, su infancia, su música. Aitana respondía brevemente, aún cauta, pero cada respuesta parecía confirmar las sospechas de ambos. Al llegar a la clínica Visión Clara, Aitana sintió que su corazón latía desbocado. ¿Cómo reaccionaría su madre al ver a Damián después de tantos años? ¿Qué explicación daría para haber mantenido a su hija en la ignorancia sobre su padre? En la recepción indicaron que Claudia estaba en su habitación, descansando después de una sesión de terapia visual. Mientras subían en el ascensor, Aitana miró a Damián. Quizás debería entrar yo primero, sugirió, para prepararla. Damián asintió, visiblemente nervioso. Como creas mejor. Esperaré aquí. Aitana entró sola en la habitación. Claudia estaba sentada junto a la ventana, con unos lentes especiales que formaban parte de su tratamiento. Al oír la puerta, se giró. ¿Quién es?, preguntó, entrecerrando los ojos. Soy yo, mamá, respondió Aitana acercándose. Aitana, exclamó Claudia con sorpresa y alegría. ¿Qué haces aquí? No me dijiste que vendrías. Fue una decisión de último momento, explicó Aitana abrazándola. Necesitaba verte. Claudia la estrechó con fuerza, pero luego se separó notando la tensión en su hija. ¿Ha pasado algo? Te noto extraña. Aitana tomó aire. No había forma fácil de decir lo que tenía que decir. Mamá, necesito preguntarte algo importante, comenzó. Es sobre mi padre. El rostro de Claudia se ensombreció. Aitana, ya hemos hablado de esto. Lo sé, interrumpió suavemente, pero esta vez es diferente, porque creo que lo he encontrado. O más bien, él me ha encontrado a mí. Claudia palideció. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué estás diciendo? Su nombre es Damián Velasco, continuó Aitana. Es médico. Dice que desapareciste hace 15 años sin explicación, cuando estabais a punto de casaros. Tiene fotos vuestras. Claudia se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. No es posible, susurró. ¿Cómo? Está aquí, mamá, dijo Aitana. Está esperando fuera. Quiere verte. Por un momento, Claudia pareció a punto de desmayarse.
Luego lentamente asintió. «Hazlo pasar», dijo con voz apenas audible. Aitana salió y encontró a Damián paseando nerviosamente por el pasillo. Le hizo un gesto para que entrara. Cuando lo hizo, el tiempo pareció detenerse. Damián y Claudia se miraron fijamente, como si no pudieran creer que estaban frente a frente después de tantos años. «Claudia», dijo Damián finalmente, su voz quebrándose con la emoción. «Damián», respondió ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Eres tú, realmente eres tú». Aitana observaba la escena desde un rincón sin atreverse a interrumpir. Había tanta intensidad en la mirada que compartían, tanto amor y dolor acumulados, que se sentía casi como una intrusa. «¿Por qué, Claudia?», preguntó Damián finalmente. «¿Por qué desapareciste así?». Claudia bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Fue un error», admitió. «El peor error de mi vida». «Necesito entender», insistió Damián, acercándose más. «Todos estos años pensando que algo terrible te había pasado, o peor aún, que simplemente habías dejado de amarme». «Nunca», exclamó Claudia. «Nunca dejé de amarte». Aitana no pudo contenerse más. «Entonces, ¿por qué me dijiste que mi padre nos había abandonado?», preguntó, su voz traicionando su dolor. «¿Por qué me hiciste creer toda mi vida que no le importábamos?». Claudia la miró con ojos llenos de remordimiento. «Porque era más fácil que explicarte la verdad», respondió. «¿Qué fui yo quien huyó? ¿Qué fui yo quien tomó la decisión que nos privó de una familia? ¿Pero por qué?», preguntaron Damián y Aitana casi al unísono. Claudia respiró hondo antes de responder. «Fue un día de septiembre», comenzó. «Había ido al centro comercial a comprar un regalo para tu cumpleaños, Damián, y entonces te vi». «¿Me viste?», preguntó él confundido. «Estabas con una mujer», continuó Claudia. «Hermosa, elegante, llevaba un bebé en brazos, y tú la mirabas con tanto cariño mientras sostenías al bebé. Parecíais una familia perfecta». Damián frunció el ceño, intentando recordar. «¿Una mujer con un bebé?», repitió. «Claudia, yo no...». De repente, su rostro se iluminó con comprensión. «¿Te refieres a Elena? ¿Mi prima Elena y su bebé?». Claudia lo miró con sorpresa. «No lo sé. Solo vi a una mujer con un bebé. Y tú los tratabas con tanta familiaridad. Era mi prima y su hijo recién nacido», explicó Damián. «Fui padrino en su bautizo ese día. Por eso estaba en el centro comercial comprando un regalo para el bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia parecía completamente conmocionada. Pensé que tenías otra familia», dijo finalmente. «Que me habías estado engañando, y yo acababa de descubrir que estaba embarazada. No podía soportar la idea de ser la otra, de que nuestro hijo fuera...». «¿No me diste la oportunidad de explicarme?», interrumpió Damián incrédulo. «¿Simplemente asumiste lo peor y desapareciste de mi vida?». «Era joven y estúpida», reconoció Claudia, las lágrimas ahogando su voz. «Estaba herida y asustada. Tomé la decisión equivocada, y cuando me di cuenta de mi error, meses después, era demasiado tarde. Mi orgullo me impidió buscarte, y luego, con el tiempo, me convencí de que sería mejor así, que quizás tenías esa otra familia que yo había imaginado». Damián negó con la cabeza, abrumado por la revelación. «15 años», dijo con voz quebrada. «15 años perdidos por un malentendido. 15 años sin saber que tenía una hija». Se giró hacia Aitana, que observaba la escena con sus propias lágrimas silenciosas. «Una hija extraordinaria», añadió con orgullo. Aitana no sabía qué sentir. Por un lado, la alegría de descubrir que su padre nunca los había abandonado, que siempre había sido un hombre honorable. Por otro, la confusión y el dolor al saber que su madre le había mentido durante años, privándola de un padre por un error, por un terrible malentendido. «Necesito aire», dijo de repente, dirigiéndose hacia la puerta. «Aitana, espera», llamó Claudia, pero ella ya había salido. Caminó sin rumbo por los pasillos del hospital, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. 15 años de ausencia, de vacío, de preguntas sin respuesta. 15 años que nadie podría devolverles. Se sentó en un banco del jardín del hospital, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No supo cuánto tiempo pasó así.
pero eventualmente sintió una presencia a su lado. Era Damián. «Tu madre está preocupada», dijo suavemente. «Necesitaba pensar», respondió Aitana secándose las lágrimas. Es demasiado para asimilar de golpe». Damián asintió, respetando su espacio. «Lo entiendo. Yo también estoy abrumado». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo Damián finalmente. «Cuando te encontré en el bosque, sentí una conexión inexplicable contigo, como si, de alguna manera, mi corazón supiera lo que mi mente aún no había descubierto». Aitana lo miró reconociendo que ella había sentido lo mismo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. «No lo sé», respondió Damián con honestidad. «No podemos recuperar el tiempo perdido, pero quizás podamos construir algo nuevo, los tres, si tú estás dispuesta». Aitana reflexionó sobre sus palabras. La idea de tener finalmente una familia completa, algo con lo que había soñado secretamente toda su vida, era tentadora, pero también aterradora. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Esto es demasiado». «Por supuesto», respondió Damián con comprensión. «Tómate todo el tiempo que necesites. Yo no iré a ninguna parte. Ya os perdí una vez. No pienso dejar que suceda de nuevo». Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaron algo en el corazón de Aitana. Quizás era posible sanar, después de todo. Quizás el destino, que había sido tan cruel al separarlos, ahora les ofrecía una segunda oportunidad. «Deberíamos volver», sugirió poniéndose de pie. «Mamá debe estar preocupada». Damián asintió y juntos regresaron a la habitación. Encontraron a Claudia sentada en la cama, con el rostro marcado por el llanto. Al verlos entrar juntos, sus ojos se iluminaron con esperanza. «Lo siento tanto», dijo extendiendo sus manos hacia ellos. «Sé que mis disculpas no son suficientes, pero no es momento para reproches», interrumpió Damián suavemente. «Lo hecho está. Ahora debemos mirar hacia adelante». Se acercó a la cama y tomó una de las manos de Claudia. Aitana, tras un momento de duda, tomó la otra. Los tres formaron un círculo, unidos por primera vez como la familia que siempre debieron ser. «Hay mucho de lo que hablar, mucho que reconstruir», continuó Damián. «Pero tenemos tiempo, y creo que los tres hemos aprendido el valor de la honestidad». Aitana asintió, sintiendo cómo el resentimiento comenzaba a disolverse, dando paso a una esperanza cauta. El camino no sería fácil, pero al menos ahora sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que una vida de dudas y vacíos. «¿Cómo está tu visión?», preguntó Damián a Claudia, cambiando de tema. «He hablado con Adrián sobre tu caso». «Mejor de lo que ha estado en años», respondió ella con una sonrisa tímida. «Puedo distinguir formas y colores con más claridad. Adrián dice que en unas semanas podré volver a casa. Cuando estés lista, hay algo que me gustaría que hicieras», dijo Damián. «Me gustaría que vinieras a escuchar cantar a nuestra hija. Tiene un don extraordinario». El rostro de Claudia se iluminó. «Siempre supe que lo tenía», dijo con orgullo. «Incluso cuando era pequeña, su voz era algo especial. Definitivamente lo heredó de ti», añadió Damián con una sonrisa. «Recuerdo cómo me enamoré de tu voz antes incluso de enamorarme de ti». El resto de la tarde la pasaron conversando, reconstruyendo los años perdidos, compartiendo historias de la infancia de Aitana, de la carrera de Damián, de la vida de Claudia como madre soltera. Había momentos de tensión, momentos de emoción, pero sobre todo, había un sentimiento creciente de que, quizás, esta familia fracturada podía sanar. Al anochecer, cuando llegó la hora de regresar a Cuenca, Aitana se despidió de su madre con un largo abrazo. «Volveré el fin de semana», prometió, «y seguiremos hablando». «Te quiero, hija», dijo Claudia, sosteniendo su rostro entre las manos. «Nunca lo dudes. Todo lo que hice, por equivocado que fuera, lo hice por amor». «Lo sé, mamá», respondió Aitana, comprendiendo por primera vez la complejidad de las decisiones adultas. «Yo también te quiero». Durante el viaje de regreso, Aitana y Damián hablaron más abiertamente. Ella le contó sobre su vida en el Insight, sobre sus sueños de estudiar música formalmente, sobre sus dificultades en el instituto. Él escuchaba con atención,
como si quisiera absorber cada detalle de la vida de esta hija que acababa de descubrir. «Me gustaría ayudarte, si me lo permites», dijo Damián mientras se acercaban a Cuenca. «No solo económicamente, sino también a desarrollar tu talento. Conozco gente en el conservatorio. Cuando termines el instituto, podrías solicitar una plaza». Aitana lo miró con sorpresa. «¿De verdad harías eso?» «Haría cualquier cosa por ti», respondió con sinceridad. «Quiero ser parte de tu vida, Aitana. Quiero ser el padre que debería haber sido todos estos años». Por primera vez desde que lo conoció, Aitana dejó caer completamente sus defensas. Se inclinó y lo abrazó, torpemente debido a los confines del coche, pero con todo el corazón. «Me gustaría eso», dijo simplemente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Damián se trasladó temporalmente a un hotel en Cuenca para estar cerca de Aitana. Visitaron juntos el Insight, donde Mateo se sorprendió al descubrir el giro que habían dado los acontecimientos. «La vida es sorprendente», comentó después de escuchar la historia. «¿Quién hubiera pensado que tu incidente con Irene y Pilar acabaría reuniéndote con tu padre?» Irene y su madre, por su parte, habían desaparecido de la escena. Según los rumores, habían dejado la ciudad después de la advertencia policial. El fin de semana, como había prometido, Aitana regresó a Madrid para visitar a su madre, esta vez acompañada por Damián. Era extraño y maravilloso a la vez verlos juntos, redescubriéndose el uno al otro, recordando el amor que nunca había muerto realmente. «Nunca he dejado de amarte», confesó Damián a Claudia mientras Aitana fingía no escuchar. «Lo intenté, créeme que lo intenté, pero nunca pude». «Ni yo a ti», respondió Claudia, sus ojos brillantes con las lágrimas no derramadas. «Cada día de estos 15 años he pensado en ti, en lo que podría haber sido». «Aún puede ser», dijo Damián, tomando su mano. «Quizás no exactamente como lo habíamos planeado, pero puede ser». Las semanas pasaron y la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Damián alquiló un apartamento en Cuenca para estar cerca mientras Claudia completaba su tratamiento en Madrid. Aitana seguía actuando en el Insight los fines de semana, ahora con el pleno conocimiento y apoyo de su padre. El progreso de Claudia era notable. Su visión mejoraba día a día y los médicos estaban optimistas sobre una recuperación casi completa. Finalmente, después de casi 2 meses, recibió el alta y regresó a Cuenca. El reencuentro de los tres en el apartamento familiar fue emotivo. Por primera vez se sentían como una verdadera familia. «He pensado», dijo Damián mientras cenaban juntos, «que quizás podríamos buscar una casa más grande, algo con jardín cerca del río». Claudia y Aitana intercambiaron una mirada. «¿Estás diciendo que...?» comenzó Claudia. «Estoy diciendo que 15 años es demasiado tiempo para seguir viviendo separados», respondió Damián. «Si vosotras estáis de acuerdo, me gustaría que viviéramos juntos, como la familia que siempre debimos ser». Aitana miró a su madre, expectante. Claudia sonrió, las lágrimas asomando a sus ojos cada vez más claros. «Estoy de acuerdo», dijo simplemente. En ese momento, Aitana supo que, a pesar de todos los desafíos, todas las mentiras y malentendidos, su historia tendría un final feliz. El destino, que había sido tan cruel durante 15 años, finalmente les sonreía. Semanas después, mientras se preparaban para mudarse a la nueva casa que Damián había comprado, recibieron una visita inesperada. Era Mateo, acompañado por una mujer que Aitana no conocía. «Quería presentaros a alguien especial», dijo Mateo con una sonrisa. «Esta es Teresa, mi prometida». Teresa, una mujer de belleza serena y sonrisa amable, los saludó calurosamente. «Mateo me ha hablado mucho de vosotros», dijo. «Especialmente de ti, Aitana. Dice que tienes la voz más extraordinaria que ha escuchado. También traemos noticias», añadió Mateo, radiante de felicidad. «Vamos a ser padres».